Hemos llegado a nuestro día 131 y hoy terminamos nuestro amado libro de Segunda de Reyes, el libro 12 de la Biblia. Ya mañana comenzamos una nueva etapa con crónicas, así que estemos muy pendientes de cómo el Señor va a cerrar este libro con broche de oro, como siempre, y cómo estas enseñanzas tienen que impactar nuestra vida, porque fueron hechas para eso. En Segunda de Reyes 24 vemos en primer lugar a Joaquín, rey de Judá. En el verso 9 dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Sedequías, también rey de Judá, en el verso 19 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Es decir, que la cadena se mantiene, la cadena de maldad. ¿Quién rompe esta cadena y cómo? Esta pregunta la vamos a dejar en el aire porque hoy nos vamos a centrar en el tema del cautiverio. El cautiverio, conforme a la palabra de Jehová y por mandato de Jehová contra su pueblo, es un tema, como lo hemos venido diciendo, es un tema absolutamente silenciado dentro de las enseñanzas y de los púlpitos de los domingos. Es un tema que es como que caca, eso solamente era para el pueblo de Israel, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso no está vigente, eso no es algo que nos tiene que importar porque nosotros estamos llamados solamente a lo bueno, cuando en realidad la palabra de Dios fue escrita para nuestra advertencia, como dice el Señor. Estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia. Veamos y observemos muy detalladamente cada uno de estos textos. Voy a leer de los versos 2 al 4 de este capítulo. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá. ¿Para qué? Terrible, para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarlo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Wow, 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 wow. En los versos 13 al 16 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes, para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. En el verso 20 dice, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. En el capítulo 25 vemos que así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y tenemos que hacernos nuevamente esta pregunta una vez más. ¿Se cumplió la palabra de Jehová? Fíjense lo que dice Deuteronomio 28, 63 y 65. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien, en hacernos bien, podríamos decir, y en multiplicarnos, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirnos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Lamentaciones 2:14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y me pregunto si se repite esta historia hoy. ¿Será que los profetas siguen hoy en día profetizando solamente alegría, solamente bendición, solamente vanidad y locura? Y no advierten, no advierten. Wow, Ezequiel 39:28 dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Amós 9:14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Es decir, que así como el Señor tiene advertido el cautiverio, también el Señor tiene advertido el regreso, la sanidad de su pueblo. Sofonías 3:20 dice, en aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante su cautiverio delante de sus ojos, dice Jehová. Gracias, Señor, porque está predicho también de tu parte nuestra sanidad y el volver a nuestra tierra. Podemos volver a Egipto mientras haya un cautiverio. ¿Estaba permitido al pueblo de Dios regresar a Egipto? Miren lo que dice el verso 26. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto. Se regresaron por temor de los caldeos. Deuteronomio 28:68 dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual ha dicho, nunca más volveréis allí y seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien los compre. Observemos también al remanente santo. ¿Quiénes son los pobres en espíritu y en verdad? ¿Qué significa ser pobres en espíritu y en verdad desde el punto de vista incomovible? Aquellos, los pobres en espíritu y en verdad, son aquellos que renuncian a su manera de pensar para comerse la palabra de Dios. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Jeremías 39:10 dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. En Jeremías 52:16 dice, mas los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores.
Salmos 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Yo quiero ser de eso, Señor. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero ser de esos pobres en espíritu. Y Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por lo tanto, los pobres en espíritu no tienen nada que ver con lo que tú tengas en tu cuenta bancaria, no tiene nada que ver con la sanidad de tu cuenta bancaria, como oran muchos por ahí, Señor, pon tu mano sanadora sobre mi cuenta. No, tiene que ver con los que son ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a el Señor, a los que le aman, a los que le obedecen, a los que guardan su palabra. Y tenemos que orar entonces así. Señor, enséñanos a comernos tu palabra para que podamos renunciar a todo por lo que creemos, Señor, porque creemos en tu palabra. Enséñanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos el significado del cautiverio, Dios mío. Gracias por el libro de Segunda de Reyes, Señor, y de verdad que lo has cerrado con broche de oro. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros, Señor. Haznos entender, Padre Santo, y danos arrepentimiento, Señor, en tu palabra. Tu siervo, Mixatriz Silva de Rivera, Raúl Rivera Ramírez, nuestra única meta, 365 días con la palabra, y lo digo así, con fuerza, con emoción, solo nos faltan 233 días, solo nos faltan todos los libros que vienen, ya vamos llegando a la primera mitad del año y vamos a ponernos fuertes en la palabra, vamos a asirnos a ella, no la soltemos, no la dejemos, se lo suplico en el nombre del Señor. Aquí te dejo nuestras redes y te invito a revisar nuestra escuela de la palabra diciéndote, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde.